Bienvenidos. Ahora veremos lo que son las estructuras repetitivas. Si bien hemos visto las estructuras alternativas, muchas veces en la programación necesitamos repetir continuamente varias tareas. Para eso vamos a utilizar lo que conocemos como bucles, que son las estructuras repetitivas. En todo lenguaje de programación tenemos estas tres estructuras repetitivas, que es el for, que es el while y que es el do while. A continuación vamos a ver cada una de ellas. El for. El for se encarga de repetir una cantidad determinada de veces un determinado grupo de sentencias. La sintaxis es la siguiente. El for, y entre paréntesis pondremos los siguientes valores. Inicializaremos la variable. Si la variable no está declarada, pondremos el tipo adelante y la declararemos inmediatamente. Si la variable ya está declarada, no es necesario poner el tipo de dato. Le inicializaremos en un valor. Por lo general empieza en 0, pero no necesariamente va a empezar siempre en 0. Va a depender del programa que estemos desarrollando. Luego lleva punto y coma. Por si acaso, un error que solemos cometer bastante es ponerle coma en lugar de punto y coma. ¿Okay? Luego viene la condición. Esta condición va a determinar en qué momento se detiene el bucle. ¿Okay? En este caso le estamos diciendo que se ejecute mientras el i sea menor o igual que 10. Quiere decir que cuando llegue al valor de 10 va a dejar de ejecutarse y pasará a la siguiente línea que esté fuera del for. ¿Okay? Y por último lleva lo que se llama el incremento. En esta opción le vamos a decir en cada paso cuánto va a ir incrementando la variable. Por lo general solamente se incrementa en 1. Entonces va a estar de esa forma. Pero también podemos necesitar que vaya pasando de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Bien, ahora veremos una demostración de un programa utilizando el for. Para la demostración del bucle for, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, calcular el factorial del número ingresado por teclado. Como todos sabemos, el factorial de un número viene a ser la multiplicación empezando del 1 hasta el número que hemos ingresado para calcular su factorial. Por ejemplo, si ingresamos 3, será 1 por 2 por 3. ¿Ok? Entonces será 6 su factorial. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro scan y luego una variable de tipo entera, ¿cierto? Que le vamos a poner num. Le decimos ingresar un número y en num ingresaremos next. Perfecto, listo. Hasta ahí hemos ingresado el número, entonces ahí nos pedirá, vamos a cerrar esto, esto ya no nos sirve. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, ahí nos pide ingresar un número y le decimos 3, quiere decir que vamos a calcular el factorial de 3. Entonces ahora necesitamos que se repita la multiplicación para multiplicar del 1 hasta ese número y. Bien, para eso vamos a utilizar el for. Entonces
declaramos nuestro for, declaramos nuestra variable de control del for y que va a comenzar en 1. ¿Por qué comenzamos en 1? Porque si empezáramos en 0 no podríamos multiplicar, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces acá tenemos que empezar en 1. Y se detendrá cuando sea menor, o sea, continuará la repetición del bucle mientras esta condición sea verdadera. Entonces tiene que ser menor o igual que num. ¿Ok? Y el incremento que va a ser en 1. Si fuera de 2 en 2 sería i igual i más 2, ¿no? Pero como en este caso solamente va a incrementar en 1, suficiente con esa forma. Entonces ahí va a comenzar en 1 y se va a detener hasta que calcule ese número. Entonces ahora vamos a declarar otra variable que se llama, vamos a llamar factorial. Este factorial va a estar inicializada en 1. Entonces factorial será igual a factorial por i. ¿Ok? Entonces comenzará, ¿no? Factorial 1 por 1, luego vendrá 1 por 2, 1 por 3. Y ahora escribiremos el factorial de 4 es, perdón, del número ingresado es más factorial. Bien. La llave del main está cerrada, la llave del factorial está cerrada. Perfecto, entonces grabamos y probamos. Entonces le vamos a ingresar 4. El factorial del número ingresado es 24, dice. Entonces vamos a ver cómo es que se produce esto. Vamos a hacer que se detenga en este punto. Y le vamos a decir debug y ejecutar hasta el cursor. Ingresamos el número y le ponemos 4. Y ahí se detiene en la línea verde y aquí dice que y estará inicializándose. Entonces para que se ejecute la primera vez presionamos F8. Entonces F8 ya empieza en 1, num vale 4 y se va a multiplicar, ¿no? Factorial es 1 porque lo inicializamos en 1 y multiplica por el 1. Volvemos a presionar F8 y se va acá. Sigue valiendo 1, ahí se va a incrementar y inmediatamente va a preguntar si es menor o igual que el número. Ingresa el factorial y se multiplica ahora por el número 2 que ya incrementó. Acá vale 2 y va a incrementar uno más, ¿no? 2 y ahora lo multiplica por el número 3.
3 va a incrementar en 1 4 y sigue siendo menor o igual que 4. Entonces se multiplica, ¿no? 6 por 4. Ahora él incrementa y cuando verifica ya no es menor, entonces por lo tanto sale, ¿no? La I ya no existe porque le hemos declarado dentro del for. Entonces cuando sale del for ya no existe ese valor. Pero sí el factorial, porque el factorial está declarado como principal. Y nos dice que el factorial es 24. F8 sale, primer paréntesis, a la primera llave, verifica y termina, ¿no? Cuando vemos estas líneas verdes significa que terminó la ejecución. Bien, señores, para eso nos sirve el for. Para poder ejecutar el for tenemos que saber dónde inicia, cuál es la condición para controlar la cantidad de veces que se va a ejecutar y el incremento. Que veremos que en los otros bucles, para poder hacer el incremento, tenemos que crear una variable contador. Bien, chicos, les recomiendo que practiquen bastante el for porque lo vamos a necesitar a lo largo de todo el curso. Nos vemos en el siguiente video.